Son ya las 8 de la mañana con 5 minutos. A esta hora hacemos contacto con el teniente coronel Cristian Rueda. Él es vocero de la Policía Nacional, a quien agradecemos por atender este llamado. Teniente coronel, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre el trabajo de esta institución policial en época de pandemia y más aún cuando se acerca un mes bastante festivo en todo el país. En la capital con un añadido, que es las fiestas de la ciudad de Quito, que dicho sea de paso, hay una agenda de festividades, pero en su mayoría orientado a las tecnologías, es decir, con eventos virtuales. Quizá allí no habrá mayor problema. Pero ¿cómo está trabajando la Policía Nacional con miras a ese mes festivo en diciembre? Teniente coronel, escuchamos, buenos días. Jorge, Ramiro, muy buenos días. Gracias nuevamente por permitirnos intervenir en este prestigioso medio de comunicación. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador, los 52,000 hombres y mujeres que durante las 24 horas del día están dispuestos a entregar todo su contingente operativo para salvaguardar la seguridad de las personas, de sus bienes. En este contexto, efectivamente, la Policía Nacional está implementando, ya lo implementó en el mes de noviembre y vamos a continuar con los operativos conjuntos coordinados con autoridades en este mes de diciembre, puesto que se avecinan justamente lo que usted indicaba, fiestas de Quito para la capital, pero para todo el país, Navidad, Año Nuevo, donde efectivamente se hace uso de estos artefactos explosivos, de la famosa pirotecnia. Y en base a aquello hemos impulsado una campaña denominada Los explosivos tipo pirotécnicos no son juego de niños. Y esto lo venimos desarrollando desde el año 2005 hasta la presente fecha, ya 15 años de campaña preventiva justamente dirigida principalmente a los niños, a los jóvenes, a los colegios, a los docentes, para que ellos sean los transmisores de esta información. Y como resultados obtenidos, que han sido bastante positivos, de esta concienciación a la ciudadanía ha tenido buenos efectos, se ha decomisado solamente en el 2019, para que tengamos una idea, 8.589 kilogramos. Eso representa 8.5 toneladas de material explosivo tipo pirotécnico. También se ha capacitado a 50.762 estudiantes, 2.221 docentes, 28.300 personas civiles en todas las provincias del país. Pero ahora contamos con la participación del Ministerio de Educación. Se ha involucrado en esta campaña y nos ha permitido intervenir a través de Educa TV, donde vamos a llegar a las diferentes escuelas, colegios y docentes para darles una explicación un tanto más visual de los efectos que puede causar: heridas, lesiones, mutilaciones y lamentablemente pues la pérdida de vidas en este sentido por la mala manipulación de estos artefactos. Pero no solamente aquello, sino también las sanciones que vinculan a la comercialización, a la venta, a la distribución y al almacenamiento de este tipo de explosivos que en años anteriores hemos visto han causado graves daños a comunidades enteras, ya que han sido almacenados en situaciones no técnicas, se podría llamar así, porque deben estar, por ejemplo, en un ambiente adecuado, y definitivamente la ley no permite la comercialización ilegal de este tipo de artefactos. Teniente coronel, entiendo que esto también lo que produce es el contrabando o producto ilegal que se expende en los diferentes puntos, en diferentes ciudades del país. Así es. Lo que estábamos anteriormente explicándoles es aquel trabajo del eje preventivo, de nuestro eje operativo en los diferentes barrios de nuestras provincias, donde intervienen en los colegios de manera preventiva, de manera disuasiva, para evitar justamente que se realice la manipulación de estos artefactos. Pero también se ha activado nuestro eje investigativo y nuestro eje de inteligencia en cuanto se refiere al contrabando, porque este tipo de artefactos, la gran mayoría de ellos, ingresan por las fronteras de nuestros países para ser comercializados en los pueblos, en las ciudades de las provincias, y bajo estas circunstancias de inteligencia y de investigación para dar con estas organizaciones ilegales, pues también
que generan este tipo de economías que no son lícitas dentro de nuestro país. Teniente Coronel, muy buenos días. Pero ¿qué pasa con la producción nacional e inclusive la producción artesanal y muchos de ellos que obviamente cumplen con todos los requisitos, con los permisos para realizar esta actividad? Mire, dentro de la producción local, Ramiro, muchas gracias por la pregunta. Dentro de la producción local, realiza estos operativos en coordinación, como les había indicado, el eje preventivo, en coordinación con las instituciones del Estado, llámese en comisarías, llámese en intendencias, gobernaciones, pero también la participación responsable de cada una de las autoridades seccionales de los municipios, para que nosotros podamos intervenir inclusive en el uso del espacio público, porque es allí donde se produce la aglomeración de los comerciantes informales con este tipo de ofertas. Pero la gran mayoría de artefactos explosivos pirotécnicos que se comercializan en el país, al menos aquello que es producido al interior, es de manera ilegal. Y en este sentido, la Policía Nacional realiza los controles para verificar justamente aquella legalidad. Efectivamente, hay empresas e instituciones que han sido controladas por los organismos pertinentes y que han cumplido con aquellos requisitos que la norma establece. Por ejemplo, el almacenamiento no puede ser en lugares urbanos, tiene que ser en lugares apartados donde no exista la probabilidad de que en un caso adverso pueda salir lesionada una comunidad. La temperatura ambiente, la manipulación técnica, es una situación bastante compleja el uso de este tipo de artefactos explosivos. Hay instituciones que están acreditadas, pero aún así deben cumplir con estrictas normas de calidad y estrictas normas técnicas. Pero más allá de eso, el mundo ha cambiado, Jorge y Ramiro. Debemos entender que ya este tipo de pirotecnia en el mundo ha dejado de funcionar y efectivamente causa más daño que la atracción que genera al público. Es así que ahora se utiliza la tecnología, luces láser, luces LED, se utiliza inclusive drones, como ya hemos visto en varias provincias del país, que generan un espectáculo mucho más agradable, mucho más sustentable, inclusive amigable con el medio ambiente y mucho más seguro para las personas. Amigable con el medio ambiente me refiero porque la afectación sonora que produce este tipo de artefactos es bastante grave. La contaminación auditiva para las personas, no se diga para los animales que convivimos nosotros dentro de nuestras ciudades, y eso debemos tomar muy en cuenta. Convivimos con una fauna silvestre, animales domésticos inclusive, que son bastante afectados con este tipo de insumos, y lo que pretendemos es cambiar esa mentalidad poco a poco para ya abordar dentro del uso de estas tecnologías. Ahora, con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, se aspiraría de que haya menos oferta, que haya menos demanda, inclusive, porque fijémonos que en muchos sectores del país, parroquias, ciudades, en provincias, se ha dejado de realizar festividades y todo aquello en donde había el consumo también de este tipo de productos. Correcto, Ramiro. Efectivamente, esta pandemia nos ha limitado muchísimo en el tema de entrar en contacto en aquellos lugares de concentración masiva. Y efectivamente, al no estar permitidos, pues esperamos que también esto refuerce aquella actitud responsable de los ciudadanos para no demandar este tipo de productos y que la oferta también sea cada día menor. Esto principalmente por aquellas situaciones que hemos vivido en años anteriores. Lo positivo de esto es que año tras año hemos reducido la cantidad de demanda de este tipo de artefactos explosivos, y también hemos reducido la cantidad de incidentes que ha ocurrido por la mala manipulación de estos artefactos, es decir, aquellas personas que llegan con graves heridas, con mutilaciones, o que han sido lamentablemente afectados, que les conduce a la pérdida de sus vidas producto de estos artefactos explosivos. ¿En qué ciudades del país se registran mayor complicaciones a propósito del tema que planteamos? Principalmente en las ciudades de la costa. Es allí donde se ha incrementado
la cantidad de incidentes. Esto me refiero, Jorge, en la cantidad de incidentes, porque lo que nosotros como Policía Nacional encargados de la seguridad y el bienestar de las personas, evaluamos nuestros resultados en base a la reducción de los incidentes, de los accidentes que ocurren producto de este tipo de artefactos. Y es allí justamente donde ocurre la mayoría de ellos, puesto que el clima no favorece al almacenamiento principalmente y más aún a la manipulación de estos artefactos, pero es allí también donde existe la mayor demanda de estos artefactos explosivos para la utilización en los denominados años viejos, para la utilización de fuegos artificiales, para la utilización en estas fechas de Navidad, Año Nuevo. Entonces, es allí donde hemos intensificado la participación de nuestra policía comunitaria en los colegios, en las escuelas, para que los menores de edad, quienes son ellos, la mayor cantidad de personas que manipulan este tipo de artefactos, pues desistan de hacerlo, concienticen pues que esta actividad les puede generar graves daños, no solamente a su salud, sino también a su bienestar físico. Y en este sentido, pues hemos ya iniciado esta campaña desde el mes de noviembre, como les comentaba, y ya en el mes de diciembre empezamos los operativos de control en coordinación con las autoridades seccionales del país. Entiendo que este producto se decomisa y según la estadística que tienen anualmente, ¿cuánto es lo que decomisan? Así es, como le indicaba anteriormente, en el 2019 se decomisó 8.589 kilogramos. Esto representa 8.5 toneladas de material pirotécnico, solo en el 2019. Entonces, este año esperamos pues que justamente estas cifras se reduzcan notablemente para que también podamos evidenciar que la gente está concientizando del grave daño y perjuicio que genera. ¿Ese material decomisado se lo destruye inmediatamente? Sí, entra esto a un proceso de conocimiento de los jueces para que ellos, a través de una sentencia, dispongan la destrucción de estos artefactos explosivos. Y la Policía Nacional es allí donde aprovechamos justamente para realizar nuestras intervenciones, esta comunicación, estas campañas, para que los niños, los jóvenes y el público en general sepa la afectación. Utilizamos frutas, sandías, a veces otros artefactos que simulen partes de nuestro cuerpo, que si es que aquello causa daño, podamos nosotros dimensionar qué daño nos causaría en nuestro cuerpo, y bajo este mecanismo pretendemos llegar a la conciencia, principalmente, nuevamente insisto, de nuestros jóvenes, que son los que más manipulan este tipo de artefactos. En la parte final, Teniente Coronel, recomendaciones para la ciudadanía, por favor. Bueno, indicarles a todos que estamos todavía dentro de una pandemia vigente, como bien lo indicaba Ramiro. Debemos cuidarnos, debemos mantener el distanciamiento social, también debemos utilizar la mascarilla, también las medidas de seguridad, los implementos de bioseguridad son muy importantes. Evitar justamente aquellos lugares donde exista aglomeración de personas, evitar dentro de este tema acercarnos a aquellos puntos a adquirir este tipo de insumos. Les decía que no solamente aquel que comercialice estos artefactos explosivos, sino también quien los adquiera se somete a una sanción estipulada en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 396, numeral 5, que va con una sanción de 15 días a 30 días, porque efectivamente este tipo de artefactos están completamente prohibidos. Abstengámonos de hacer uso de aquello y pues festejemos estos días, estos feriados que se nos acercan con las medidas de seguridad, con las disposiciones que nos han dado cada una de las autoridades cantonales, y de esta manera salvaguardemos no solamente nuestra seguridad, sino también la salud y el bienestar de todos. Con eso me quedo, Teniente Coronel. Le agradezco mucho por haber atendido este llamado. Que tenga una excelente jornada. Gracias a nuestro invitado. Muchísimas gracias a ustedes. Un excelente día.